tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un episodio más de este videoblog. Y hoy quiero hablar sobre qué tan bueno o malo es usar WordPress para nuestros proyectos. Me he topado con diferentes posturas respecto al uso de este CMS. Y es que lo que tenemos que ver primero es que WordPress es un CMS y su objetivo principal es poder gestionar contenido. Ahora, si nosotros revisamos WordPress y todas las posibilidades que nos brinda, vamos a encontrar una gama bastante amplia de plugins que te permiten hacer desde un e-commerce, te permiten hacer una intranet, te permiten hacer un foro y obviamente la funcionalidad de origen de WordPress, que es hacer un blog. Y estas funcionalidades además se pueden extender a pequeñas herramientas que te pueden ayudar con el SEO del sitio, que te pueden ayudar con la infraestructura para mantener un sitio cacheado, para hacerlo más rápido, etcétera. La verdad es que hay muchísimas cosas que se pueden hacer con este CMS, pero la pregunta es, ¿realmente por el hecho de existir todas estas opciones debería usarlo para cualquier proyecto? Y yo creo que la respuesta va a depender del tamaño del proyecto del que estemos hablando, y también va a depender mucho de quién sea el programador responsable, porque habrá casos en los que hay programadores que se rehúsan por completo, no solamente no usar un WordPress quizá, sino hasta frameworks, y hablando de frameworks buenos. Y por otro lado están aquellos que son más prácticos y se basan mucho en WordPress. Generalmente vemos a ese tipo de personas que a lo mejor tienen poca experiencia y se les es más fácil montar un WordPress, instalar plugins, y con eso resuelven el proyecto que les están, dejando, que tienen en mente. Pero hay veces que estos proyectos se tienden a complicar porque el cliente o quien esté mandando a hacer este proyecto pide adecuaciones, pide cambios, pide adaptaciones que a lo mejor ese plugin no tiene. Entonces aquí es donde muchas veces se empiezan a dar de topes algunos desarrolladores, porque el plugin ofrecía una enorme cantidad de cosas por hacer en WordPress y de pronto lo que el cliente está pidiendo solamente aprovecha una sola cosa de ese plugin, y entonces prácticamente es cambiar mucho de ese plugin para al final beneficiarse de casi nada. Si estamos hablando de que WordPress es un gestor de contenidos, ¿por qué usar WordPress para un e-commerce, por ejemplo? Y es importante ver los ejemplos de hoy en día. Existe un plugin llamado WooCommerce que es muy famoso y lo podemos ver en muchísimos sitios, y es un plugin bastante bien hecho, está bastante bien armado y funciona muy bien. Entonces, no se trata de satanizar a WordPress y simplemente por el hecho de ser WordPress quitarle el mérito de lo que es y de la forma en la que le podemos sacar provecho. Es obvio que como programadores muchas veces prefiramos a lo mejor frameworks que nos puedan dar esa potencia que necesitamos para el futuro. O si estoy hablando de un e-commerce, ¿por qué no pensar en un Magento? ¿Por qué no pensar en un WooCommerce? Etcétera, siendo que son desarrollos específicamente para e-commerce, por ejemplo. Aquí hay que poner en la balanza varios factores: el tiempo, cuánto va a costar el proyecto, nuestra experiencia y ¿por qué no? Es decir, ¿qué estamos esperando de ese proyecto? ¿Es un proyecto que va a crecer? ¿Es un proyecto muy sencillo? ¿Es un proyecto que vale la pena hacer desde cero?
Y también muchas veces influye la curva de aprendizaje. No es lo mismo montar un proyecto en Magento que tiene todas las herramientas disponibles para hacer un e-commerce bastante potente, pero la curva de aprendizaje pues es bastante alta porque hay que aprender todas esas funcionalidades que nos brinda, o simplemente tomar WordPress, tomar este plugin que por cierto también es gratuito, echarlo a andar y modificar las cosas que se necesiten. Y aquí quiero hacer un paréntesis respecto a WordPress. Yo en la experiencia que he tenido con WordPress, que al principio francamente lo odiaba, y que creo que ese odio no estaba bien justificado. O sea, mi odio hacia WordPress era por la forma en la que está construido y por la forma tan libre en la que tú puedes empezar a meter tu código y no tienes una estructura, vamos a pensar, un poco estricta, y al tener esa estructura medio flexible te permite pues poner código como sin una base que mantenga como un orden, una limpieza, una reutilización. Pues podemos terminar haciendo un WordPress que al final se va a tener que ir a la basura porque no está bien adecuado a cómo debería funcionar en WordPress, y además nosotros pues solucionamos cosas de una forma en la que WordPress no funciona. Cuando más tarde descubrí, me empecé a adentrar más en WordPress porque en la empresa me lo exigieron y porque llegaron proyectos de este estilo, pues bueno, hay que adaptarse, y ante eso, aunque me gustara o no me gustara CMS, pues tenía que aprenderlo. Y si bien no volverte un completo experto, pero sí tener un buen entendimiento de cómo funciona. Entonces descubrí cosas muy interesantes y cosas valiosas que tenía, y que para cuestiones en las que tú necesitas un gestor de contenidos, y no casemos esta palabra de gestor de contenidos, no la casemos totalmente con el blog, con un blog, es decir, WordPress es igual a blog. Sí es su principal funcionalidad, pero no olvidemos que un gestor de contenidos no precisamente nos va a ayudar solamente a gestionar un blog. Un gestor de contenidos podemos gestionar productos, podemos gestionar ítems de cualquier tipo de índole o categoría. Y WordPress en ese aspecto funciona bien porque está hecho precisamente para que nosotros podamos administrar contenidos y solamente nos enfoquemos en qué es lo que queremos mostrar, o en las reglas de negocio que queremos desarrollar para el proyecto en el que estamos trabajando. Si bien creo que no podemos o no debemos usar WordPress para cualquier proyecto que se nos presente, también creo que es importante no ponerle esta etiqueta negativa y decir, no, pues es que es WordPress, ¿por qué WordPress? Creo que en algunos casos puede ser muy práctico esta herramienta, puede ser muy potente, y tampoco es del todo válido decir que WordPress es inseguro. No creo que haya algún framework o CMS o plataforma que sea 100% segura, porque la seguridad no solamente viene de esa plataforma, ¿no? Viene desde cómo gestionamos el servidor donde lo montamos, viene desde los usuarios, viene desde cómo programamos. Más bien el problema que se ha dado de WordPress con respecto al tema de seguridad es que sí ha tenido muchos ataques, pero lamentablemente muchas veces se debe a el desconocimiento del CMS como tal, a la instalación de cualquier plugin que se nos ocurra porque era lo que estaba al alcance, porque fue el primero que vi, porque fue el que solucionó lo que me estaban pidiendo, sin saber si ni siquiera si ese plugin tenía una buena reputación, qué valoraciones tenía, cuándo fue la última vez que le dieron una actualización. Entonces, lamentablemente también hay plugins maliciosos. Obviamente, si también nosotros desarrollamos un código que deja hoyos de seguridad, no podemos echar completamente la culpa a WordPress. Entonces creo que también es bueno quitar ese mito. ¿Y en qué momentos deberíamos de decir, bueno, no voy a usar WordPress
Pues bueno, creo yo que cuando se trata de proyectos de una envergadura importante, proyectos que van a crecer mucho en el futuro o que ya de inicio son proyectos demandantes, en los que se necesita tener configuraciones específicas, librerías específicas, funcionalidades específicas, pues definitivamente ahí sí es importante recurrir a un framework, o inclusive a veces ni siquiera un framework, sino realmente poner a un equipo a desarrollar toda una plataforma. Pero, claro, no se trata de reinventar la rueda, más bien se trata de tomar la decisión correcta. Y quiero hacer hincapié con esto: el usar WordPress no te hace ni un mediocre como programador, ni un novato, ni mucho menos te hace un programador menos. Entonces pienso que es importante quitarnos esa soberbia al momento de elegir ya sea un framework o un CMS, y en este caso hablando particularmente de WordPress, quitarnos ese prejuicio de elegirlo o no elegirlo, o simplemente descartarlo porque lo veamos como inferior o no. Creo que como programadores tenemos que ser más humildes, tenemos que ser más expertos, tenemos que ser más profesionales y tomar las decisiones correctas, y no porque no nos guste a lo mejor una plataforma en particular, simplemente descartarla. Creo que es importante conocer las herramientas, lo que nos brindan, y emplearlas en las circunstancias idóneas, en el contexto idóneo, antes de satanizar. Y si obviamente tú eres una persona que se dedica totalmente a hacer su código desde cero, yo no creo que esté mal, pero también a veces es importante darnos la oportunidad de conocer herramientas que no solamente es que nos aligeren el trabajo, sino que también hay todo un equipo detrás de estos CMS, de estos frameworks, que están pensando en la seguridad, que están pensando en la optimización, que están pensando en cómo se puede robustecer, están solucionando errores, están tratando de mantener a la vanguardia esa plataforma o ese CMS o ese framework. Y que recordemos que pues dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, repito, no hay que ser tan egoístas, y creo que a veces es importante dar una oportunidad. Y por supuesto, si a lo mejor tu proyecto definitivamente no está en miras de usar WordPress, bueno, creo que también es totalmente válido, y tampoco eso significa que a fuerza tenemos que usar WordPress para todos nuestros proyectos. Y esa es mi conclusión final. Tomé como WordPress de ejemplo porque es muy popular. Esto mismo podría aplicar para algunas otras herramientas, llámese Joomla, llámese Drupal. No hay que ser negativos, simplemente hay que elegir la herramienta correcta, y si de verdad nos estamos metiendo en un proyecto que amerita desarrollar todo desde cero, seguramente deben estar en un proyecto bastante grande, bastante importante, y en el que seguramente deben estar interactuando no con un desarrollador, no con dos, no con tres, sino con todo un equipo para desarrollar una plataforma. Porque créanme, y como ya lo comenté en otro video, el querer abarcar mucho no siempre es lo mejor. Entonces, bueno, pues gracias por ver este video. Díganme ustedes qué opinan respecto a esto, si ustedes son programadores con mucha experiencia o si van empezando. Díganme qué opinan, díganme si lo han usado, díganme qué pros y qué contras le han encontrado en sus proyectos. Y bueno, les agradezco por este episodio y nos vemos en el siguiente.